La Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Bendito Padre, maravilloso y Dios eterno, te alabamos por tus grandes bondades y por tu sublime y excelsa gloria, y te pedimos que establezcas tu reino entre nosotros. Señor Jesucristo, poderoso Salvador, sigue obrando y enseñándonos a vivir en el Espíritu. Intercede por nosotros para seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Señor Espíritu Santo, enséñanos cada día y encamínanos en tu perfecta voluntad, de modo que podamos agradar a Dios en todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Amén. En esta hora les saludo para compartir un mensaje titulado La división religiosa. La división es un gran pecado delante de Dios, que pone a los creyentes en competencia religiosa carnal, y así los mantiene enfrentados a los creyentes unos contra los otros. Todo esto deshonra a Dios y lo desacredita y lo difama, que además confunde a las personas que desean conocer a Dios, haciendo tropezar a creyentes y a incrédulos. Porque como consecuencia de estas cosas hay muchas murmuraciones y muchas confusiones. La división religiosa es una obra de la carne que resulta del infantilismo espiritual de los líderes cristianos, que ignoran la pura verdad del Evangelio de Cristo. Por esto el mismo Señor Jesucristo dijo: dejadlos, son guías ciegos de ciegos. Ciertamente todo lo que no está de acuerdo a la palabra no agrada a Dios, y en toda desviación o error ahí no obra el Espíritu Santo, sino al contrario, es el maligno enemigo, es el que trabaja haciendo divisiones y poniendo a los creyentes a pecar contra la verdad de Dios. En este asunto hay diversas opiniones, razones y ocasiones para cometer este error, pero no hay ninguna justificación o excusa que valga para apartarse de la verdad. Muchos líderes, guiados por sus buenas intenciones, pero sin el conocimiento verdadero del Santo Evangelio, levantan barreras contra la verdad del Evangelio y establecen nuevas doctrinas con nuevas denominaciones y credos que promueven la división entre el pueblo de Dios. Cristo mismo ganó con su propia sangre a todos los creyentes para unirlos en un solo cuerpo, y no para mantenerlos divididos, mutilados, llenos de torceduras y argumentos religiosos contra la verdad de la palabra de Dios. Pues muchos creyentes religiosos solo aceptan las partes de algunos textos bíblicos para apoyar su denominación y omiten y rechazan la enseñanza de las Escrituras que les hace ver sus errores. Siempre han habido líderes que han extraviado al pueblo de Dios, cambiando la verdad por la mentira. Por eso las Escrituras nos alertan en Jeremías 8, versos 8, que dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Hay muchos creyentes que sirven y adoran a su religión, pero no sirven ni conocen a Dios, porque no conocen ni aman a Dios.
Por esto Dios exhorta a todos en Jeremías 2:13 diciendo: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La religión es precisamente eso, una obra mentirosa que agrada a los hombres, pero nunca puede agradar a Dios. Por esto el mismo Señor Jesucristo lo aclara este asunto cuando dijo en Mateo capítulo 15, versos 8 y 9: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por esto es que todas las personas que se dedican a leer sus normas religiosas cada vez se entorpecen más, porque solo la palabra de Dios es lámpara que alumbra, que convierte y cambia a la persona por completo, capacitándolo y preparándolo para toda buena obra. Por eso es que los indoctos engañan y son engañados fácilmente. Por esto también dice en 2 de Pedro capítulo 3 versos 16, refiriéndose a los mensajes del apóstol Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Los hombres religiosos siempre están confundidos, pero la Biblia nunca se contradice y ella contiene el patrón perfecto que define a la iglesia única de todos los tiempos, que es la misma de los primeros apóstoles hasta nuestros días. No debe ser alterada ni cambiada en ninguna forma. Hay una gran diferencia entre la iglesia establecida en la Biblia del Nuevo Testamento y las diversas iglesias extraviadas de nuestros días. Estas iglesias modernas están extraviadas y enrarecidas hasta el extremo, porque están en oposición a la enseñanza de Cristo. Cada una anda por su lado, siguiendo las malas costumbres religiosas y paganas, según sus propias conveniencias y tradiciones mundanas, y obedeciendo a los mandamientos de los hombres ciegos. Por esto también el Señor Jesucristo dijo en Mateo 15, versos 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Todas las sectas, aunque tienen algunas verdades, están dividiendo al cuerpo de Cristo. Los miembros de las sectas están alejados de las grandes verdades bíblicas. Por esto amonesta Pablo en Filipenses 3, versos 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto dice porque los falsos profetas y los falsos maestros no sirven a Dios. Estos hacen tropezar a los creyentes y hasta hacen blasfemar al verdadero evangelio con falsas enseñanzas y argumentos filosóficos. Por eso dice en 2 de Pedro capítulo 2 versos del 1 al 3: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La Biblia está llena de señales y advertencias de muchos peligros que hay por seguir las doctrinas del error. Por esto es que lo correcto es que los creyentes busquen la verdad, guiados por el Espíritu Santo y por la palabra escrita del Evangelio de Cristo. Porque todos estamos llamados para unirnos e integrarnos a los que tienen la verdad y a los que viven en la santidad en un solo cuerpo.
porque la verdad, la justicia y la santidad es para unir a todo el pueblo verdadero de Dios. Cristo ha establecido una iglesia ideal sin barreras étnicas ni sociales ni menos religiosas. Cristo ha pagado con el precio de su sangre para formar una única familia de Dios en unidad perfecta, que sepa vivir en los vínculos de la paz y del amor. Y esto solo es posible por medio del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la división de los creyentes, no nos estamos refiriendo a la división de una religión o una denominación en particular, pues la religión ya está dividida en sí misma, ya está fuera de la verdad de la palabra de Dios. La división es mala y dañina en todo sentido, porque priva a los creyentes de los multiformes beneficios de la palabra de Dios, que vienen por medio de los grandes y diversos ministerios de Dios. Por esto dice Pablo a los romanos en el capítulo 16, versos 17 y 18: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La iglesia fiel y verdadera no admite ninguna clase de división. No se debe aprobar ni consentir lo que Dios condena. En Tito 3, versos 10 dice: Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. En este mundo hay muchos argumentos y muchas astucias para apartarse de la verdad, pero ninguna es válida delante de Dios. Por esto también vemos en Judas, del versos 8 al 19. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus altas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de estas palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Así es, la palabra de Dios nos muestra la verdad. Ahora vemos muchos líderes que siguen su propio camino e inventan su propia religión a su manera, y esto es solo para su propia destrucción. Pues pueden y deben haber muchas iglesias, pero no con doctrina, pero con la misma doctrina.
con las prácticas y con las mismas costumbres cristianas. Además, todos deben estar creciendo unánimes y en orden. Por esto dice en 1 Corintios 15, versos 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero vemos en el día de hoy que hay miles de iglesias diferentes. Cada una tiene su propia interpretación en particular de la Biblia, y muchos de ellos se apoyan en su sinceridad y otros en su capacidad, pero la mayoría no tiene un llamamiento verdadero de Dios y no están capacitados para enseñar la verdad, pues hay muchas ideas que están corriendo entre los creyentes. Hay muchos dichos mentirosos que enredan y conquistan a los incautos diciendo cosas como estas: todas las iglesias son buenas. Si fueran buenas estarían unidas y no enfrentadas, cada una por su lado. Otro dicho astuto que dicen es: todas las iglesias siguen lo mismo y tienen el mismo propósito. Esto es falso. Hay diversas estrategias de hombres, hay artimañas religiosas y hay diferentes corrientes que abrazan los líderes. Casi siempre solo es para hacer su propia voluntad. La mayoría de las sectas y denominaciones son producto de una discusión o desacuerdo entre sus líderes. Cada vez que se pelean, arman una nueva denominación y luego engañan a los creyentes que Dios los ha puesto a predicar, siendo que Dios no les ha llamado ni les ha puesto para establecer doctrinas. Esto es un gran pecado. Por esto el apóstol Pablo advierte en Gálatas 1, versos 9, diciendo: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otros falsos son puestos por necesidad y por voto en decisión política, pero no los ha llamado Dios ni los ha puesto a predicar. Dios aborrece a los que siembran discordias religiosas entre hermanos. Hay de los que defienden su denominación y atacan a otras religiones de los hombres. En el Proverbios capítulo 6 dice que Dios aborrece y abomina su alma al que siembra discordias entre hermanos. En este mundo hay diversas formas de enfocar y presentar la unidad religiosa, que es también otro gran error. Por un lado está la unidad ecuménica promovida por los católicos y también la unidad denominacional o interdenominacional que es promovida por los protestantes. Estos términos y argumentos no tienen ningún sustento bíblico. La verdadera unidad que Dios ordena para todos los creyentes de todos los tiempos es la unidad espiritual y doctrinal. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Vemos algunos versículos en Efesios 4, versos 3 y 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. También vemos en 1 Corintios capítulo 12, versos 20, que dice: pero ahora somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dios solo acepta un cuerpo, es decir, una sola iglesia con la misma doctrina. Por esto Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versos 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es claro, pues debemos tener las mismas costumbres, los mismos pensamientos que vienen por la misma enseñanza de la palabra de Dios. También dice en Filipenses capítulo 2, versos del 2 al 4: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
La unidad es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por esto el mismo Señor Jesucristo oró al Padre en San Juan 17, versos 20 al 23 de esta manera: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Apreciados hermanos, les diré mi propia experiencia. Cuando el Señor Jesucristo me llamó por primera vez con voz audible, por su gracia para predicar su palabra, en ese mismo momento entendí que estaba siendo añadido a su única iglesia fiel y verdadera, que Él mismo había constituido. Por esa causa yo nunca me he sentido separado de los que pertenecen a Dios en todo el mundo, pues la iglesia de Cristo ya está fundada y establecida por todas las generaciones. Cuando empezamos a reunirnos un grupo de creyentes, otras iglesias empezaron a ponernos algunos nombres. Entonces le dije al Señor: ¿cuál es el nombre que debemos identificarnos según tu voluntad? Y el Espíritu Santo me dio a mi mente un versículo, Efesios 2:21. De ahí proviene la Iglesia Cristiana Templo Santo. Pero esto nunca he considerado como una nueva denominación, sino sencillamente como una forma de identificarnos los cristianos localmente, como por decir los creyentes de la Iglesia La Hermosa, que registra en los Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Los nombres de las iglesias deben ser solo para identificarnos, pero no para dividirnos ni poner barreras contra el cuerpo de Cristo. Dios no hace acepción ni distinción ni de religiones ni de hombres, porque Dios es soberano, justo e imparcial. Él hace lo que quiere, donde quiere y cuando quiere, pero nunca se identifica con ninguna religión. También les diré que en una ocasión llegaron varias personas encuestando a las iglesias y me preguntaron quién había fundado esta iglesia. Entonces le dije: el fundador es el Señor Jesucristo y Él la gobierna poderosamente cada día. Estas personas me miraron asombrados y se dijeron: esta es la primera iglesia que encontramos que nos dicen que Jesucristo lo ha fundado. Y cuando les seguí respondiendo a sus preguntas, les entró temor y ya no preguntaron nada y se fueron. En otra ocasión, cuando estaba conversando con diversos pastores y líderes cristianos, me preguntaron diciendo: ¿y hermano, de qué denominación es usted? Y yo les dije: yo soy un cristiano. Otra vez que estaba reunido con algunos pastores conversando, que decían que ellos estaban mejor que los otros, porque se decían que eran de las iglesias independientes. Y también me preguntaron, y yo les dije: yo no soy independiente, más bien yo dependo solo de Cristo. Amados de Dios, todas las doctrinas y las corrientes teológicas inventadas por los hombres están contra la voluntad de Dios. El Señor mismo dijo: el que no recoge conmigo desparrama. Solo Jesucristo tiene el gobierno de su iglesia en el Espíritu, y no los líderes ciegos manipuladores de ciegos. Los que defienden y expanden su religiosidad son niños espirituales, son ciegos y carnales que todavía están bajo condenación. Los que han crecido espiritualmente y aman a Dios, enseñan y aconsejan con las Escrituras a los que no saben esta verdad doctrinal, para que todos puedan creer y seguir a la verdad de Dios y no a las mentiras de los hombres. Todos los ministros y creyentes del Evangelio deben saber que cuando encontramos un ministerio superior al nuestro, no nos queda otra cosa que sujetarnos, porque sólo así entramos en unidad y comunión total para adquirir todas las bendiciones para la gloria de Dios. Por esto dice en Hebreos 7, verso 7:
y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Siempre tenemos que estar en lo cierto y en lo correcto. Hay que permanecer fieles y obedientes a la total palabra de Dios, y no a las doctrinas y enseñanzas de los manipuladores de hombres. Los primeros cristianos permanecieron en la doctrina apostólica. Por esto dice en Hechos capítulo 2, versos 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No hay ningún apoyo bíblico para dividirse o para vanagloriarse en las sectas religiosas, ni en las denominaciones, sean grandes o pequeñas. Dios no ve como ve el hombre. Las denominaciones están en desacuerdo con Dios, con ellas mismas y también con las otras sectas. Por esto, aunque aparentemente se unan en sus fiestas religiosas de aniversarios y días especiales, ellos tienen muchas confusiones y perturbaciones doctrinales, porque son niños que andan haciendo la voluntad de su carne y practicando las costumbres religiosas. Por esto dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 4, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Todos estos niños espirituales deben dejar sus ideas religiosas. Deben dejar de andar cada uno por su lado y deben aprender a vivir en el Espíritu, obedeciendo a la verdad del Evangelio para que sean verdaderos discípulos de Cristo. Cuando la Biblia dice guardar la unidad del Espíritu, nos está diciendo que hay que respetar la obra unificadora del Espíritu de Dios, que es en el cuerpo de Cristo, que es también la Iglesia. El que no sabe valorar a sus hermanos y lo desprecia, está afrentando al Espíritu Santo. La unidad del Espíritu es solo para los verdaderos hijos de Dios, que han nacido de nuevo y que aman a Dios y que tienen el Espíritu Santo reinando en sus corazones, como el Señor de sus vidas. Esto es posible en todos los que se someten al señorío del Espíritu Santo. Por esto, apártate de las doctrinas de error que no sirven a Dios. Por esto dice en Apocalipsis 18, versos 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No se puede estar con la verdad y con el error al mismo tiempo. Hay muchos que están felices abrazando su religión en vez de abrazar la verdad. Piensa y razona un poco. ¿Qué es lo que te une a tu religión? ¿Será la tradición? ¿Será el orgullo religioso? ¿O el amar las fiestas idólatras? ¿O tal vez los compromisos y amistades? Todo esto es pura vanidad. El Señor Jesucristo no está dividido. Su cuerpo, que es su iglesia, tampoco. Los que fomentan la división no sirven a Dios. Los que siguen su sectarismo están mutilados, pues el único camino que lleva al cielo es Jesucristo. Hay una esperanza viva, una fe verdadera y un bautismo de arrepentimiento, porque hay un solo Señor y Salvador, Jesucristo, y un solo Dios y Padre que nos une a todos en Él. Dios está perfectamente unido. La unidad de Dios es inviolable. La unidad de la Iglesia también. La Iglesia no se puede dividir como no es posible seccionar a la divinidad. La división es una locura de los religiosos. Cortar a los miembros de la Iglesia es la obra del enemigo. Por eso, aunque los hombres y las religiones aprueben el sectarismo y exalten la diversidad de religiones, Jesucristo calla.
y lo permite pero no lo aprueba. En el día final todo será aclarado y juzgado. La división y el celo religioso es puro error, sin la ciencia del Evangelio. De ese modo no se hace la obra de Dios. Eso es la obra de los creyentes carnales. La verdad de Dios establece la indestructibilidad de la unidad de la Iglesia. En la Iglesia debe haber una unidad total, visible y perfecta. Nunca debemos conformarnos con la desunión. Hay que amar y buscar la unidad, y hay que procurar el bienestar de todos los miembros de la Iglesia local y universal, pues todos necesitamos amar la unidad. Para hacer la obra de Dios todos debemos madurar y tener un crecimiento espiritual, para poder y saber guardar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Los ministerios de la palabra de Dios son para salvar a las personas y para edificar a los salvos que conforman el cuerpo de Cristo. Los ministerios no son para fomentar la división denominacional, ni menos la competencia religiosa. Ministrar es servir, y todos los creyentes debemos servirnos los unos a los otros en el amor de Cristo, según lo que hemos recibido de Dios, y todo esto para la gloria de Dios, porque todos debemos crecer a un varón perfecto, pues la Iglesia está representada como un solo organismo, que es el cuerpo de Cristo, en el cual todos sus miembros deben crecer a la estatura adulta, a la medida de la plenitud de Cristo. Por todo esto que venimos diciendo, es necesario que dejes de adorar a tu sectarismo y sigas a Jesucristo. Búscalo sin poner paredes religiosas divisoras. Búscalo conforme a la verdad del Evangelio. Por esto te dice en Efesios capítulo 2, versos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En este estudio varias veces ya hemos enfatizado para que quede claro: el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, está perfectamente unida y glorificada por la eternidad. Los que se encuentran divididos y confundidos son los religiosos, que abrazan las religiones mentirosas y denominaciones de los hombres manipuladores. El que es de Dios ama la perfecta unidad espiritual, que es en la santidad de la verdad del Santo Evangelio de Jesucristo. El que vive en la luz de la verdad, practicando la justicia y la santidad del Evangelio, está seguro desde ahora y por la eternidad en Cristo. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos vosotros. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia, la Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.